Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. ¿Cómo estamos, Romy, a esta hora de la mañana, en esta lluviosa mañana de jueves? Bueno, sigue muy complicado todo, Paulino. Ahora en Panamericana hay dos choques, uno a la altura de Paraná, en sentido hacia General Paz, el otro a la altura de San Martín. Los dos son mano a la ciudad de Buenos Aires. Además, cuando llegas a General Paz hay otro incidente de tránsito muy cerquita de Avenida Cabildo, en sentido hacia Lugones, y otro incidente más a la altura de Avenida del Libertador. Entonces todo el corredor del norte está muy complicado con importantes demoras. Quienes vienen por acceso oeste también se van a encontrar con retrasos entre Castelar y Morón, y después muy cargada y con demora fuerte, ¿no? Todo lo que es la autopista Perito Moreno, desde General Paz hasta el enlace con la autopista 25 de Mayo. O sea, todo el tramo de la Perito Moreno a paso de hombre, literalmente. Y cuando se llega a la autopista 25 de Mayo hay un choque a la altura de Avenida Carabobo en sentido al centro porteño, bien cargada de Lepiane, con menos sobrecarga que la autopista Perito Moreno, y una autopista Richeri que ya empezó a fluir el tránsito. Los que vienen por el corredor del sur, autopista Buenos Aires-La Plata, con importantes demoras, toda la zona de Wilde, Sarandí, Doxue, Avellaneda, hacia el Bajo Porteño. Y atentos los usuarios del tren Roca, ahora el ramal Bosques vía Temperley, con demoras por problemas técnicos. El resto de los trenes y subtes al momento a horario, Paulino. Beso, Romy, impecable como siempre. Hasta dentro de un ratito. Chau, chau. Now. La batería es William, mi batería es William. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Hay un tema interesante esta mañana, ya a las 9:16, respecto a lo que Clarín publica en cuanto a que son 160.000 los cheques rechazados en junio. Parece una cifra muy importante, y lo es, de hecho, 160.000. Ahora, muy bien aclara, entre otros Salvador Vitelli y otros, que si bien el aumento en la mora es algo evidente, comparar solo cantidades de cheques rechazados puede dar conclusiones erróneas. Si se miden los cheques rechazados en monto como porcentaje de los cheques compensados, está en un 2%. Si se lo mide en cantidades, da un 3%. Y para cheques sin fondos en monto hizo pico en noviembre del 25 con 1,7 del total, mientras que ahora es 1,3. Sigue elevado, pero declinando, advierte Salvador Vitelli. No deja de ser complejo todo lo que está ocurriendo en términos de la morosidad, en términos de los cheques rechazados. Es un muy buen gráfico que sube también el propio Fernando Marul. Estar demostrando que la cadena de pago está ralentizada, que los cheques sin fondos siguen siendo un problema, que la morosidad sigue siendo un tema para atender. Todo eso es realmente muy importante y cobija efectivamente una situación económica de cierta asfixia que está perjudicando el consumo y que no levanta, a tal punto de que el consumo masivo sigue con tendencia a la baja y con caídas incluso en el mes de julio, donde muchos esperaban que haya una pequeña reactivación o recuperación. Bueno, Sergio Siloto, mientras tanto, gobernador de La Pampa, acaba de postear: en tiempos difíciles salimos entre todos. Pusimos en marcha el Plan Provincial de Emergencia de Salud Mental, abordaje de consumos problemáticos y no sé cuántas cosas más. En 2 años vamos a invertir 12.000 millones de pesos para incorporar profesionales, ampliar y adecuar espacios, fortalecer equipos y guardias, mejorar los canales de asistencia, crear nuevos dispositivos comunitarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué marco esto? Porque hay un tema con la emergencia en materia de salud mental y el abordaje de consumos problemáticos que no podemos esperar. La situación es muy gravosa. En todo caso, el episodio de Facundo Moyano con su novia muestra que no tiene esfera social,
que está en todos lados, que está extendido, que es cada vez más masivo y que al mismo tiempo esa problemática tiene que tener un abordaje apropiado y lugares donde se lo aborde. Ayer se reunió el Comité Ejecutivo de la AFA y entonces... Varias conclusiones se sacaron este día miércoles allí en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, una agenda cargada también por definiciones deportivas, institucionales, en donde se confirmó además que la final de la clausura se va a jugar el 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, que la fase de diferentes zonas, o sea, de estas zonas que estamos transitando desde julio, se va a extender hasta noviembre. A partir de ahí los octavos de final se van a disputar 21-22 de ese mes, los cuartos de final entre el 28 y el 29, las semifinales entre el 5 y el 6 de diciembre y la final el día 12. El trofeo de campeones de este año, que se jugaría entre Belgrano de Córdoba, campeón del primer semestre, y el campeón de este segundo semestre del año, se va a llevar a cabo el 19 de diciembre en el Mario Alberto Kempes en Córdoba. Es decir, Belgrano de Córdoba volvería a jugar allí en su ciudad, y también se evaluó la posibilidad de que tenga hinchadas visitantes, ¿no? O sea, se sigue habilitando esta posibilidad. En La Plata, haciendo referencia a la final del torneo de este semestre, bueno, todo esto está enmarcado en un proyecto que tiene AFA para convertir al Único en la casa de todas las selecciones nacionales, después de que el estadio le fuera cedido a AFA justamente para un plan de remodelación, con ese objetivo también de pensar ya directamente en la Copa del Mundo 2030, en caso tal de cuántos partidos vaya a tener entonces Argentina. También se habló del respaldo hacia Lionel Scaloni, un balance de la Copa del Mundo se llevó a cabo, se abordó el tema de la continuidad del entrenador, esto de manera unánime, el respaldo que se dio por parte de los dirigentes para que él pueda seguir al mando de la selección, pensando ya en lo que van a ser los partidos amistosos, tanto de septiembre y octubre, y también la fecha FIFA del mes de noviembre. Otros temas que se dieron allí, bueno, el tema de los partidos amistosos por la selección, si se lleva a cabo o no la gira en Asia, la gestión económica e institucional de parte de AFA, los avances en las obras tanto en el Estadio Único como en ese predio en Pilar, para ver si se convierte en sede, para tener un mayor control sobre los representantes y los intermediarios en las transferencias de jugadores, la exigencia de que todos los agentes estén debidamente registrados, y también se habló de las medidas para proteger a los clubes ante la salida muy rápida de jugadores juveniles. Ya a las 9:20 en la mañana, sí señor. Una última, hace pocos minutos Lo que Fabricio... llueve en Buenos Aires, lo que llueve. Terrible, ¿no? No perdamos de vista que es casi de noche, llueve de manera copiosa por perspectiva de granizo y va a bajar fuerte la temperatura hasta tarde-noche. Digo porque es el denominador común del cual va a hablar todo el mundo, más allá de la sesión del Senado, la foto y la reunión bilateral del presidente Milei con el propio Noboa en Ecuador, para después su viaje a la asunción de la Espriella, mañana a las 3 de la tarde en Colombia como presidente. Más allá de todo eso, y de las novedades que puedan surgir, además, en el ámbito económico en el día de hoy, en día de resultados, balances, y con la expectativa y el foco puesto en la volatilidad gestada a propósito del no acuerdo por el Estrecho de Hormuz, la lluvia va a ser el denominador común del día. Dale. ¡No se Bueno, inunda más! hace... En principio, vamos a ver. Veremos. Dale. Hace pocos minutos Fabricio Romano confirmó que River alcanzó un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid por Thiago Almada. ¿Quién es Francisco Federico? Fabricio Romano es un periodista especializado en traspaso, en mercado de fichajes, etcétera. Es como una voz autorizada para hablar de este tema de mercado de jugadores. Y dice que River alcanzó ese acuerdo ya con el Atlético de Madrid. Dice que hay luz verde en los términos personales, esperando ya revisar algunos términos del contrato y proceder con todo el tema formal. La tasa de la transferencia alrededor de los 20 millones de euros. O sea, 20 millones de euros, dice este especializado en el mercado de pases. Hasta acá la directiva de River me dice están muy cerca, pero que no habría acuerdo todavía, pero él lo da como oficial y por lo tanto empieza a correr la información. El acuerdo es verbal entre River y el Atlético de Madrid, probablemente no sea oficial porque todavía no firmaron los documentos, pero están al caer, claro, eventualmente. Ya estaría todo listo. O sea, ¿y cuánto va a cobrar por año? Es una muy buena pregunta. ¿Será ¿no? el jugador mejor contrato. pago del fútbol argentino? Probablemente, Thiago Almada a partir de esta transferencia. Puede ser. ¿No? Yo creo seguramente que sí. Entre los 3 primeros va a estar. Entre los 3 primeros seguro, claro, Sí. exactamente, y va a ser el mejor pago del plantel de River.
Bueno, ojalá que con Thiago Almada encuentre River ese plus en la creación, en la gestación, en la gambeta, en el tercio final, con los desequilibrios que correspondan, ¿no? Bueno, Juanjito, todo esto es el Día del Veterinario hoy, ¿de verdad? Así es. En Argentina, el Día del Veterinario se celebra cada 6 de agosto. La fecha conmemora el inicio de las primeras clases de la carrera de veterinaria el 6 de agosto de 1883 en el Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina, en la provincia de Buenos Aires. Desde 1983, esa fecha fue establecida oficialmente como el Día del Veterinario Argentino. Así que déjame saludar a Anto Miroglio, de San Andrés de Giles, médica veterinaria, y a María Eugenia Manera, de Bahía Blanca, también médica veterinaria. A los veterinarios, un abrazo enorme, que... qué linda tarea, lindo trabajo. Sí, la cantidad de veterinarias que se han abierto Sí, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que la industria de los pet shop ha crecido un montón y es un segmento que está muy dinámico porque la gente incorpora cada vez más mascotas y hay mucha más psicólogo de concientización. Hay psicólogo de perros, hay medicina prepaga de perros, Claro. hay clínicas veterinarias, hay muchas marcas de indumentaria para perros, para mascotas. Golosina de perro. Golosinas, ¿viste? El por supuesto, caramelito. las comidas, las bolsas, los alimentos balanceados. Tienen unos palitos de la selva que son para perros, que son marrones, no tienen envoltorio, obviamente, porque no es la adivinanza. Pero... Después hay las cuchas, Sí, son casitas. las casas para los traslados, ¿no es cierto? Bueno, vos que la conocés a Susana Jiménez, Jazmín, vos te acuerdas la casa que tenía, vivía mejor que nosotros. Pero era, claro, pero Jazmín tuvo una Un día avanzada era eso. Tuve la suerte de ver un almuerzo de Jazmín, Tremendo. No se puede creer. Tremendo. Sí, Después están las sorpresitas, como le dicen, Sí. que son esas cosas para envalentonarlos para que puedan comer, a las mascotas, ¿Qué? los gatos, los perros. Hace- Es un gatito mimoso del poder económico. Hace 100, Mirá vos quién apareció. hace 100 años Miriam también Bregman. estaba la golosina. Pasa que ahora le pusieron todo un marketing, pero está muy bien igual. En cualquiera de Lo los merecen. casos, yo creo que debe haber una proporción tan alta hoy de locales comerciales vinculados a perros, mascotas, gatos y demás, en todos sus sentidos, incluso peluquerías caninas y demás, Claro, como peluquerías en la ciudad de Buenos Aires. sí. Hay una densidad por cuadra de estos locales casi muy parecida a la de las peluquerías, que siempre hay 2, 3 por cuadra. Y también muchas O personas. negocio de celulares también. Muchas personas solas que también, digamos... 35% Claro, de los tienen- que habitan la ciudad de Buenos Aires, 35% de los departamentos están ocupados por personas solas. Claro. La inmensa mayoría tiene mascotas. Y ellos tienen una mascota, naturalmente, por la La inmensa compañía. mayoría. Eso quería decir. 9:25 en la mañana. Desde Buenos Aires. Now 97.9. Invierno 2026. Actualidad. Más música pensada para vos.
el mundo da por confirmado la operación con Thiago Almada y la llegada a River. En River todavía no lo oficializan. En cualquiera de los casos estamos en el tramo final. Parecería ser todo eso lo que indica, porque ya al posteo de Marca se han sumado otros colegas. Sí. Dos colegas más. Hablamos de un especialista, uno de los especialistas también en traspaso de jugadores en Europa. Más también Gastón Edul, periodista reconocido que se encarga de la cobertura de selección argentina. Así que también todo esto sumado a lo de Fabricio Romano, la información de él. Bueno, veremos si Thiago se confirma o no. Sería yo diría, el pase del mercado de pases. El más relevante, el más importante, ¿no? Gabriel Rayda es ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Paulino Rodríguez lo saluda. Buen día. Ministro. Hola, sí, buen día. ¿Cómo estás, Paulino? Muy bien, gracias por esta delicadeza para con nosotros. En principio, ¿qué está pasando con las personas en situación de calle, en situaciones como las que estamos viendo hoy, de fuertes tormentas, lluvias? ¿Cómo se está trabajando ahí a propósito de todo lo que esa situación conlleva? En principio, después me meto en otros temas, pero quiero empezar por ahí. Bueno, en la ciudad tenemos 3 herramientas que funcionan todos los días, las 24 horas, y especialmente en días tan complejos climáticamente como hoy. En primer lugar, tenemos una línea de teléfono que atiende las 24 horas, los 7 días de la semana, es el número 108, para que cualquier vecino de la ciudad pueda llamarnos y reportar cada vez que vea una persona que está en situación de calle. En segunda instancia, tenemos 100 camionetas que recorren todas las calles de la ciudad, respondiendo a estos llamados, pero también identificando y buscando las personas que puedan estar en la calle. Y en tercer lugar, tenemos una red de paradores, más de 60 lugares, donde las personas que están en la calle no solo pueden encontrar un lugar donde dormir, bañarse, comer, sino también un equipo de profesionales para salir adelante, rearmar su proyecto de vida y no volver a la calle. Así que hay una línea de teléfono, tenemos las camionetas, tenemos los lugares, así que por favor cualquier vecino de la ciudad que esté escuchando, que por favor llame al 108 cuando vea una persona en calle. Por cierto que se lo ha puesto como prioridad a usted este año, intentar solucionar este aspecto que no es menor, que perturbe mucho, primero por los que definitivamente están en situación de calle, luego a los vecinos que también vivencian situaciones que no les gustarían en ese contexto, con gente con colchones durmiendo en lugares no apropiados, no aptos. ¿Hay una reducción o hay un aumento de todas maneras de esa situación en cuanto a las prestaciones que ustedes dan? Para ninguna persona, y no justo para la convivencia. A ver, ministro, de los 3 millones. A ver, sí. Tengo un delay, no sé qué es, si es la comunicación nuestra, si son las comunicaciones benditas en la Argentina, pero entra y sale la conversación. Yo ahí te escucho bien. Bueno, ahora parece mejor. Avancemos. Okay. No, te decía, la calle no es lugar para vivir, no es digno para ninguna persona y no es justo para la convivencia de los 3 millones de porteños. Así que todo lo que hacemos desde el gobierno de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires es justamente para responder a las dos cuestiones en simultáneo. Para la cuestión humanitaria, para atender a las personas que están en la calle y también, sobre todo, para recobrar el orden en la ciudad, para poder cuidar la convivencia de los porteños. Cursos y además seguimos desarrollando herramientas, espacios específicos para, por ejemplo, para personas que tienen problemas de adicción o de salud mental. Uno de los temas centrales por los cuales algunas personas rechazan la ayuda social que tenemos del gobierno es justamente por el problema de adicciones y salud mental. Entonces, estamos abriendo casas específicas con el ministro Quirós, con psiquiatras para poder dar respuesta a esta problemática. Así que si bien es un fenómeno que viene creciendo en todas las grandes ciudades del mundo, seguimos buscando herramientas para poder dar cada vez una mejor respuesta a esta problemática. La ley de salud mental, por otra parte, sigue todavía pendiente de su modificación, ¿verdad? ¿Y usted cree que es indispensable hacerlo además para poder contener esta situación, estos desbordes, o no? Es fundamental para este tema y también para el flagelo que sufren muchas familias en toda la Argentina. Una y otra vez nosotros recibimos a madres que nos piden ayuda porque no saben qué hacer con sus hijos, que necesitan que sean internados. Muchos hijos terminan hasta robándole cosas a sus padres para poder comprar droga y los padres no tienen las herramientas suficientes para poder atender a los chicos. Y la ley de salud mental no lo permite. El caso de la mamá de Chano fue el más icónico, pero permanentemente
recibimos este tipo de temas. Y para una persona en situación de calle también, una persona que no puede ayudarse a sí misma, nosotros como gobierno ni con el equipo médico los podemos atender. Correcto. Entonces es necesario que el Congreso de la Nación trate este tema. El Senado había iniciado o reiniciado una discusión, nosotros lo habíamos visto con buenos ojos, e incluso con Jorge Macri íbamos a ir a las comisiones a poder contar el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora está un poco demorado, pero esperamos que pronto tanto el Senado como diputados pueda tratar esta ley que es fundamental para el día a día de todos los argentinos. Ministro, usted viene del mundo evangélico, hasta donde sé, entiendo que es así, incluso por una cuestión familiar. Veo que ni la lluvia está frenando a los feligreses que van por el día de San Cayetano a la vigilia para estar esta medianoche, allí en la iglesia. Y está la llegada del Papa León XIV a la Argentina después de 39 años, un Papa otra vez en el país, el próximo 8 de noviembre. ¿Hay un recobrar posible de la fe en medio de agnosticismo creciente en el que vive la sociedad? ¿O solo es espasmódico y es frente a determinadas circunstancias? Bueno, desde la Iglesia Evangélica yo participo activamente y de toda mi vida vemos que el crecimiento de la cantidad de personas que se acercan a nuestros cultos y que participan activamente y se incorporan a la comunidad está siendo sostenido ya hace varias décadas en Argentina. Todos los estudios respecto del fenómeno religioso en Argentina vienen coincidiendo en que la Iglesia Evangélica viene creciendo, sobre todo desde los 80 hasta acá, de forma exponencial, y en parte porque muchas personas encuentran ahí, primero, una respuesta espiritual, se encuentran con Dios, y segundo, una respuesta comunitaria, social, una familia. Y por otra parte, bueno, el anuncio de la visita del Papa generó mucha alegría en muchas personas y eso creo que siempre es algo positivo, así que también, bueno, la expectativa de un fenómeno que va a ser para toda la Argentina muy, muy significativo y que otra vez despertó mucha ilusión ayer con la confirmación, así que bueno, yo sin ser católico, pero comparto el entusiasmo de muchas personas respecto de, bueno, un mensaje de esperanza. Sí, además con el diálogo interreligioso a flor de piel, supongo, ¿no? Que va a ser de la partida también en la Argentina. Sí, por supuesto, y creo que el Papa tiene está compartiendo un mensaje muy interesante como para reflexionar, para aprender respecto a las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, así que creo que toda esa discusión, más toda la alegría que generó en muchos argentinos es muy interesante, así que como Ciudad de Buenos Aires estamos también muy contentos de que una de las sedes de la visita del Papa va a ser nuestra ciudad, así que con eso también muy entusiasmados y ya también trabajando para recibirlo. Ministro Rayda, por último, hay muchos informes que han dado cuenta en los últimos días de la Universidad Católica de Itela, Universidad de La Plata, etcétera, de un aumento en la pobreza fruto del incremento de la inflación en el primer trimestre. Medida por ingreso significa algún pequeño repunte, que estaría por encima del 30%, etcétera, con indigencia en torno al 6,5% a nivel país. ¿Lo está viendo en la ciudad? ¿Están teniendo mayor demanda en los comedores, etcétera? ¿O en principio está relativamente estable? Yo creo que lo más delicado de la situación es que nosotros venimos arrastrando en Argentina un ciclo de pobreza estructural ya sostenido hace muchas décadas. Después hay indicadores que algún trimestre va un poquito para arriba, otro un poquito para abajo, pero lo más serio es que tenemos una gran proporción de los argentinos que vive bajo la línea de la pobreza y que por muchas décadas la única respuesta que brindó la Argentina o los gobiernos fue una mirada muy asistencialista. Entonces nosotros creemos en la Ciudad de Buenos Aires que hay que atender la emergencia, hay que dar una respuesta sensible, humana, eficiente, pero también que la política social tiene que ser un puente al desarrollo, que tiene que promover las capacidades de las personas, tiene que premiar el esfuerzo y no hundirlas en un asistencialismo crónico que lo que genera es que la pobreza se estructuraliza y las personas no pueden salir adelante. Así que nosotros venimos trabajando firmemente en que todos los programas sociales corra a los intermediarios, saque a las organizaciones sociales que muchas veces gestionaban planes y apunten al desarrollo de las personas. En eso trabajamos todos los días. Ministro Rayda, como siempre, gracias por esta delicadeza para con nosotros. Termino usted muy bien la mañana y gracias por la diferencia. Nada, Paulino, y a disposición. Gabriel Rayda, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Diluvia, pero diluvia en la ciudad, diluvia, es el denominador común, diluvia. Llueve copiosamente, accesos cargados, manejar con prudencia, la perspectiva de que la lluvia va a ser un denominador común con la baja de temperatura después de las 4 o 5 de la tarde, el invierno que está al caer.
Hay imágenes que están mostrando incluso que en Constitución llueve afuera y adentro. 9:39. La batería es William, mi batería es William. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Disfruta las mejores picadas con Baquiano Almacén. Una combinación perfecta de vinos seleccionados, quesos y fiambres premium. Ideales para acompañar cada previa, cada gol y cada festejo en grupo. Hace tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para celebrar como corresponde. Descubrí más en su Instagram, @Baquiano Almacén. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Bueno, entre tantos temas en la República Argentina, aparece Infantino otra vez en escena. ¿Cómo se fue de la reunión de Marruecos? Han sido días en los que viene siendo protagonista, ¿no? Definitivamente Gianni Infantino. Bueno, se celebró esa reunión allí en Rabat, en Marruecos, contando con la participación de él, también de Matías Grafstrom, que es el secretario general, y diferentes miembros del Consejo de Administración. Ahí pudo pensar con algo más de calma, ¿no? Los movimientos que va a hacer. Primero le pidió disculpas a las asociaciones por lo que fue esa desprolijidad en el proyecto, en el proyecto del Football Forward Enterprise que pretendía realizar la FIFA. Prometió sí que iba a haber mejoras en lo que tiene que ver con la comunicación y etcétera, que eso fue una de las grandes críticas que hubo realmente a esta situación, con un comunicado reconociendo errores después de la filtración de ese proyecto y enviando una carta firmada también a los vicepresidentes y a las 211 federaciones, colocando, bueno, también algunos compromisos para evitar que esta situación volviera a repetirse. Los miembros del Consejo de Dirección reafirmaron ese pleno apoyo que le tienen a Infantino y dijeron que lo reconocen como el único responsable de lo que tiene que ver con FIFA. Y ese respaldo también de Grafstrom llamó mucho la atención porque era uno de los hombres que se había separado días atrás. Había dicho que ese proyecto en esa semana había sido triste y reprochable, ¿no? Todos estos eventos que habían ocurrido. Bueno, según The Times, que es el periódico que viene dando noticia acerca de este proyecto de FIFA, Infantino le habría ofrecido a Marruecos la final del Mundial 2030 a cambio de su apoyo en medio de esta crisis. Tengan en cuenta también que, toda la parte de la Confederación Africana de Fútbol es uno de los principales beneficiados con que se lleve a cabo hoy el Mundial y también con los recursos que entregaría FIFA, ¿no? Claramente. Lo que sí es cierto es que tanto dirigentes de UEFA como dirigentes de CONMEBOL están trabajando para conseguir el apoyo suficiente para impulsar una moción de censura contra Infantino y también presentar un candidato creíble a lo que tiene que ver con la presidencia. Elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo en 2027 en Marruecos en el mes de marzo, y esa votación determinaría quién va a dirigir entonces FIFA en la siguiente Copa del Mundo, ¿no? En esas múltiples sedes que se van a llevar a cabo entonces allí. Bueno, con lo cual efectivamente tenemos en perspectiva un cuestionamiento creciente de Gianni Infantino que no estaba, ¿no es cierto?, en la Copa del Mundo, y que fue todo fruto de la idea de privatizar parte del próximo Mundial con el yerno de Donald Trump, inmiscuido en esos negocios. Ha eliminado Chubut, anunció ayer el propio gobernador Nacho Torres, los descuentos automáticos en los sueldos para frenar tasas que en muchos de los casos eran de entre el 80 y hasta el 340%. ¿Qué ocurre? Alguien se endeudaba, se lo debitaban finalmente del salario de manera automática, las financieras, y terminaban pagando un sobrecosto de 200%, 150%, 280%, dependiendo las circunstancias.
Eso lo eliminó ayer Nacho Torres, el gobernador, insisto, de la provincia de Chubut. Al mediodía se abren las puertas del santuario de San Cayetano, a donde ya hay mucha gente apostada para venerarlo. Naturalmente, como ustedes ya conocen, van a estar a la medianoche. Mañana va a ser un día de fluir hacia ese lugar. Hacia ese lugar van a ir distintos colectivos, organizaciones sociales, etcétera. Muchas de las cuales incluso más temprano, hoy, al mediodía, van a marchar al ámbito del Congreso. En unas marchas que yo creo van a tener menos volumen, menos dimensión de la que hubieran tenido si el capítulo 3 de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que hablaba sobre la ley de tierras, se hubiera votado en el recinto en el día de hoy, cosa que no va a ocurrir. Pero igualmente movilizan la CGT, las 2 CTA, UTEP, varios gremios, distintos colectivos de organizaciones sociales, la izquierda. Así que veremos qué ocurre todo esto en el ámbito del Congreso, que está vallado y que va a tener bastante complicaciones en el tránsito, amén de la lluvia, que finalmente es el denominador común a esta hora. Querido Ezequiel, actualicemos todo de cara a lo que resta de la jornada 9:44. Sí, Paulino, vamos a actualizar porque, bueno, se van formando tormentas fuertes, se van organizando de golpe algunas tormentas y las principales ahora se dirigen hacia la zona de Paraná, hacia la zona de Rafaela, pero como ustedes ven en las imágenes que estamos compartiendo, todo eso son los radares para la gente que puede ver en YouTube o Flow. Bueno, estamos viendo los ecos de las tormentas en toda la región y cómo se están moviendo. Estas son imágenes de radar de todas los radares que componen el sistema de radares de nuestro país, del Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, ahí se ven todos los ecos de tormenta que hay ahora en la región pampeana. Recordamos que toda la provincia de Buenos Aires está bajo alerta, gran parte de la provincia de Córdoba, el este más que nada de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, pero hay una zona que es más candente, que es el norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y sur de Santa Fe, que es donde rige alerta naranja, que es donde están los fenómenos más importantes. Entonces ahí estamos viendo algunas imágenes de algunos ecos de tormenta que van hacia la zona de Paraná y Rafaela, que es la zona por ahora donde se ven los ecos más importantes, las tormentas más fuertes. Seguramente va a haber caída de granizo, ráfagas de viento en esa zona, también hacia San Pedro se están dirigiendo algunas tormentas. Y bueno, en la ciudad de Buenos Aires recién pasaron unas tormentas importantes y van a seguir pasando en lo que resta de la jornada. Todavía queda un rato largo de lluvias y tormentas. Esto cesaría, los fenómenos más fuertes, recién alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Después va a ser todo viento y descenso de temperatura. Así que todos los fieles que van a ir a pedir a San Cayetano por ahí tienen que esperar un poquito para acercarse a que por lo menos pasen las tormentas y después llevar mucho abrigo, ¿no? Correcto. Va a ser una jornada realmente complicada, sí, con las lluvias y tormentas. Todos estos fenómenos después van a avanzar hacia el noreste argentino, así que mañana vamos a estar hablando de estos fenómenos, cómo se desplazan rápidamente hacia el noreste, pero va a ser una jornada marcada por esto, ¿no? Lluvias, tormentas y viento y descenso de temperatura. Todo eso vamos a tener durante hoy. Enorme abrazo, Ezequiel, gracias, protagonista del día. Hasta mañana. Hasta luego. La mayor productora mundial de cobre va a invertir en Mendoza, título central de la tapa del diario Los Andes. Muy buena nota de Soledad González, recomiendo su lectura. Y habla de BHP Metals Exploration, que ha firmado un acuerdo con Cobrea, que contempla un pago inicial, dice, una etapa de exploración financiada y la opción de avanzar sobre 4 proyectos en Malargüe, que es donde se ha constituido el distrito minero por excelencia, con más de 34 proyectos aprobados. Pero la principal productora mundial de cobre también desembarca en Mendoza, más allá de lo que va a ocurrir con Vicuña, el proyecto Vicuña en la provincia de San Juan. Uno de los que opera también del otro lado de la cordillera, en Chile, donde finalmente el cobre es el principal producto de exportación, como ustedes ya conocen, desde hace ya muchísimo tiempo. De este lado de la cordillera no se extrae absolutamente nada. Más allá de todo esto, en Mendoza, otro de los títulos que a esta hora aflora, que lo cuenta MDZ, tiene que ver con lo que ha ocurrido con ni más ni menos que YPF vendiendo, entre comillas, la joya petrolera de la provincia, que es la participación en Chachagüén, el área petrolera más productiva de Mendoza, y la ha dejado en manos de los socios, quienes son José Luis Manzano y Álvarez, que se han quedado con el total de ese activo. Con una petrolera estatal que además vendió otras áreas. Falta la ratificación de la provincia de Mendoza, pero Manzano sigue sumando empresas, sigue sumando infraestructura a todos sus desarrollos en materia minera. Un empresario de los más encumbrados de la Argentina y una persona que además reside en Suiza desde hace un tiempo, el ex ministro del Interior de Carlos Menem, dueño de medios, dueño de empresas muy relevantes en el país. 9:48 ya en toda la República Argentina.
Ya sabemos dónde estamos. Ahora miramos hacia adelante. Ya sabemos dónde estamos. Ahora miramos hacia adelante. En un rato les cuento para dónde vamos, pero una cuestión que vale la pena, son las 9:49, ya está llegando Juan Pablo Varsky, ya llega él y ya llega todo el equipo. Te lo cuento rápido si quieren para no trastocar por la apertura. Tenemos al presidente reuniéndose con Noboa en Ecuador, después va a viajar a Colombia. Tenemos mucha expectativa por lo que pasa en el Senado, a las 2 de la tarde es la sesión, sin debate por la ley de tierra, sí con movilización de muchos desde el mediodía. Tenemos mucha lluvia en la ciudad de Buenos Aires que va a marcar a fuego la agenda. Tenemos además la vigilia por San Cayetano. Obviamente expectativa por lo que pasa en los mercados, comportamiento bastante volátil, errático. Ayer los bonos argentinos tuvieron una pequeña baja, también las acciones, las ADR, también el Merval cayó, con un tipo de cambio que además recogió posiciones, que mermó, con el dólar oficial que llegó a casi 1.500, tercera suba consecutiva. Veremos qué ocurre hoy en medio de los debates, si es bueno o no devaluar y tantas otras cosas, a lo cual el gobierno en general responde de manera muy contestataria. Ayer fue el vicepresidente Werning el que salió a cuestionar mucho esta posición, que algunos sectores dicen que sería bueno para la Argentina, con una devaluación que de todas maneras está en el 2% mensual, en el crawling peg casi originario, digamos, que había planteado el presidente de acompañar la inflación. Pero más allá de todos estos temas, hay expectativas por saber si lo de Thiago Almada se confirma o no, sería el pase en el mercado de pases argentinos, que llegaría por 20 millones de euros. Y además de todo eso, tenemos fútbol, al menos un partido, la pelota va a rodar desde las 7 de la tarde. A las 7 de la noche, Unión de Santa Fe ante Lanús. También estar atentos a lo que ocurra con los 3 jugadores de Racing que están trabajando de manera diferenciada. Lo de Santiago Sosa, ultimar detalles con Vasco da Gama. En caso tal, hay diferencias entre Racing y Vasco respecto a las garantías y la forma de pago. Lo de Baltasar Rodríguez, que está presionando para irse a Estudiantes. Estudiantes que hizo una oferta, Racing la rechazó y tiene Estudiantes hasta el viernes para inscribirlo por Copa. Así que estas horas van a ser decisivas. Y Agustín García Basso, que todavía no tiene club, pero bueno, no estaría entonces queriendo continuar. Intentó salir a San Lorenzo previamente, también a Newell's, y nunca se pudo concretar. Tú me habías preguntado también por el tema de Lula. Bueno, cerró, digamos, esa relación ya de presidentes con Gustavo Petro a través de una llamada, sí. Hablaron y demás, y según informa también un comunicado de la presidencia, el canciller Mauro Vieira va a ser quien reemplace a Lula en la comitiva brasileña en la asunción de Abelardo de la Espriella. Mauro Vieira, no estará Lula, no habrá foto entre Lula y Milei, a ver cómo se miran, qué se observa en medio de en la asunción de Abelardo de la Espriella. Situación diplomática de extrema tensión entre Brasil y Argentina, con lo cual no está Lula. Dato para mañana, no menor. Bueno, Juanjito, ya cumplimentando y sobre el cierre y hablando de tantas cosas, ¿qué es lo que lleva más de 4 décadas esperando? Un hombre estuvo 4 décadas esperando un vuelo. ¿Estuvo? ¿Qué? Sí, mira la cara, sabía que... Pero es un meme. Claro. Pero lo que pasa es que empieza como una noticia y muchos medios empiezan a replicarlo y muchas personas empiezan a mostrarse interesados y lo generaron, naturalmente. La imagen es de un tipo que está dormido en el piso en el aeropuerto internacional de Orlando y fue compartida con un texto irónico que en realidad hace alusión a Chespirito. Hay gente que puede creer que lleva 40 años esperando un vuelo, dale. Claro, pero porque tiene que ver con el Chavo, con Chespirito. La publicación fue del Heraldo de México, se volvió viral en redes tras mostrar la foto de un hombre recostado en el piso del aeropuerto internacional de Orlando, rodeado de valijas y con cara de cansancio. Es mentira lo del el hombre, no es ese, es un hombre cualquiera que está en el aeropuerto rodeado de valijas. El tema es que la frase es una referencia directa a Roberto Gómez Bolaños, a Chespirito, quien interpretó al personaje del Chavo. En un sketch famoso, el Chavo dice estar esperando un vuelo en el aeropuerto, pero dice también que lleva décadas ahí. Ese es el chiste. Y a partir de ahí hicieron el meme que se hizo recontra viral. Nosotros lo conocimos acá por Joaquín, nuestro productor, así que es bárbaro. El hombre de la foto es en realidad un pasajero cualquiera que estaba descansando en el aeropuerto, pero no hay ninguna historia real detrás, sino el humor que une Latinoamérica con un personaje que lleva más de 40 años haciéndonos reír. Qué extraordinario, ¿no es cierto? Porque claro, cuando vos mirás eso decís que puedes creer tamaño de delirio. Yo digamos. me lo creo. Bueno. No, sí, hay gente que cree cada cosa, digamos. Hay gente que cree cada... En el sesgo de confirmación, si vos querés creer, podés creer, ¿no? Sí. ¿Vos creés a todo esto que
la semana próxima es el regreso de la Copa Sudamericana y la Libertadores, Sí, ¿no es cierto? que arranca la próxima semana. La próxima semana. Es los partidos de ida de River y Boca. Partidos de ida, exacto, el de River en Bogotá contra Independiente Santa Fe y el compromiso de Boca ante Recoleta. Definitivamente 2 partidos muy importantes para ambos, los grandes de Argentina. Y en el mientras tanto después la Libertadores. Claro, también vuelve. Sí, porque habíamos tenido acción de esos playoffs de Copa Sudamericana y ya estaba definida esa instancia de octavos de Libertadores, así que también vuelve la próxima semana. Hay algo que podemos compartir, si querés, antes de cerrar, ya que nos quedamos cortos, después viene la pausa, después ya viene la música, ya está con No Somos Nadie en minutos. Tiene que ver con algo que a mi gusto podría ser una reflexión casi de editorial, ¿no? La produce, la sintetiza de una manera muy concluyente en el marco de un foro de debate Rodrigo Sarazaga, que es sacerdote jesuita, investigador del CONICET, rector del Instituto Universitario Centro de Investigaciones de Acción Social, el CIAS, una de las escuelas multipartidarias que inspiró el propio Papa Francisco, etc. Dijo esto haciendo alusión a una reflexión con la que me gustaría que cerremos esta mañana, a la espera de Juan Pablo y a la espera de L. Escuchen, observen, presten atención. Me parece un dato muy distintivo después de lo que ayer escuchábamos, hicimos bastante hincapié la editorial en cuanto a las definiciones de un tal Sarubi, no sé cuánto, abogado en Carajo Stream, a propósito de qué hacer con el conurbano y demás. Y una cualidad fundamental que me parece que tiene que tener esta coalición creadora de valor, defensora de un desarrollo, es que le entre todo el país en la cabeza. Es decir, si esa élite económica solo va a pensar en su presente y en su sector, va a ser extractivista. No hay otra, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser una élite empresarial que vea en el desarrollo de la Argentina, de toda la Argentina, y en su futuro su propia riqueza, que ate su desarrollo al desarrollo del conjunto y de su futuro, como lo señalan ustedes muy bien en el documento. Y ahí, yo les digo, en la Argentina tenemos un 40% que ni se imagina integrarse a sus empresas a través del estudio y el trabajo. No lo ve posible. Y ahí tenemos un problema entonces, porque el conurbano a mí no me entra en vaca muerta, no me entra. Y entonces a ese 40%, a veces pareciera que esperamos simplemente que desaparezca. Y no van a desaparecer, nadie se resigna a no comer. Entonces parte fundamental del contenido de esa coalición reformadora tiene que ser qué le va a proponer a estos sectores. En un estudio que hicimos en el CIAS, eso de las raíces que decías vos que también tienen que estar en la base, el 50% de los jóvenes de Argentina menores de 24 años no esperan integrarse a la sociedad argentina a través del estudio y del trabajo. Un estudio de la UBA más reciente confirma exactamente el mismo número que nosotros. Un 50% de los jóvenes está en la vulnerabilidad. Y no tenemos propuesta para esos jóvenes. Yo me acuerdo entrevistando en la villa a un joven Matías, a los 14 años la madre le dijo, mayor de 7, madre soltera, no vayas más a la escuela, anda a cartonear. A los 14 años, toda su vida en la calle, obviamente cae en el consumo, del consumo pasa a delinquir, cae preso. Yo lo entrevisto con 18 años y le pregunto, ¿y qué futuro te imaginás? Me dice, futuro yo ya no tengo. Si la élite no es capaz de proponerle un futuro a Matías, no tenemos posibilidad de desarrollo alguno. La única posibilidad es que tengamos una palabra. Y ahí a veces noto que todas las élites argentinas estamos disociadas, completamente disociadas. Y empiezo por la mía, la élite religiosa. Durante mucho tiempo, muchos de nosotros, lo único que se nos ocurrió es pedir un plan. Bueno, Matías ni la madre querían un plan. Querían que pudiera estudiar y que pudiera acceder a un trabajo. Lo que más quiere la gente en una villa, volviendo al tema tuyo, es no depender de un puntero, poder ir a una escuela en la que podés estudiar, terminar el secundario y acceder a un trabajo. Y nosotros, muchas veces disociados, ¿qué hicimos? Reclamamos un plan social. Si voy a la élite empresarial, también muchas veces me aparece disociada, porque lo primero que hacen en un foro, Tomás, ¿qué es lo que hacen? Pedir que le bajen los impuestos. Entonces, la propuesta para el desarrollo de todas las argentinas, y yo no digo que no haya que bajar los impuestos, no digo que no haya que hacer una reforma tributaria, estoy casi seguro que sí, pero no es mi área.
Ahora, en serio, la propuesta que tenemos para una reforma del país es que pensemos por bajar los impuestos. Eso es lo que le vamos a decir a Matías. Che, vos tenés paciencia. Le pedimos paciencia al que no desayunó. Al que no desayunó le pedimos paciencia en los brotes verdes. Pero para nosotros tenemos apuro en la baja de impuestos. Esa coalición tiene que tener una propuesta para Matías. Y esa propuesta me parece que sí pasa por el estudio, sí pasa por el... El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma Novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. La batería es William, mi batería es William. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. El ahora tiene su contexto. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Bienvenido, Juan Pablo, bienvenida Ele, ¿cómo estamos? Hola Paulino, buen día, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios, salvo las condiciones climáticas, ¿no? Decía que Terrible. el denominador común del día es llueve, cuánto llueve, atravesados por los temporales, por alguna copiosa pedrada que además cayó en
Santa Fe, y por múltiples accidentes que estoy viendo en la cercanía de mi ciudad, Las Flores, hubo 3 camiones que volcaron, uno en la ruta 51, otro sobre la ruta 3 que está cortada, y hubo múltiples cortes en la Patagonia a propósito de la nieve, pero también de la mucha lluvia que ha caído, más los pasos internacionales que están frenados. Hay 1.500 camiones para tratar de pasar a Chile en Neuquén, y más de 600 en Mendoza. El Cristo Redentor hace 23 días que está cerrado. Pero solo por cuestiones climatológicas. Climáticas. Sí. Nieve, mucho más intensa, y múltiples lluvias. Neuquén tuvo ayer 4 ciudades sin energía eléctrica desde la noche hasta esta hora de la mañana. En Villa Pegüeña por ahora no hay luz todavía. Por ejemplo, tengo un amigo allí, me decía, fue muy, muy fuerte. Nada, el clima, quiero decir, va a ser un distintivo. Todas buenas noticias tiraste. No, porque hay alerta naranja, qué sé yo. No, sí, hay alerta naranja. Hay que cuidarse, hay que... Sí, porque aparte cuando hay alerta naranja hay riesgo para el ser humano, por eso piden que estemos todos en lugares seguros, por los vientos, por la lluvia fuerte. Lo que dejamos en los balcones, que seamos la prudentes. actividad eléctrica del cielo. Sí. Hoy cuando se largó la tormenta con truenos, empecé a sentir como un goteo dentro de mi casa. Pero no, era afuera. Pero era... Pues vos tenías la sensación que era dentro. Tan picante el goteo que dije, uy, qué ventanal dejé abierto. Y no. Además ayer llegué tarde a casa después de la cobertura de Boca Estudiantes en la cancha de Huracán. Buena victoria de Boca, Sí, jugó bien. La necesitaba además. Sí. Vimos un buen Boca ayer, sobre todo en el segundo tiempo. Hizo el golazo en el primero, 24 pases, un montón de toques, y en el segundo lo controló a Estudiantes, que prácticamente no remató al arco. De hecho, no hubo atajadas de Montero en la segunda mitad. Claro, correcto. Jugó de bien a muy bien. El segundo tiempo fue muy bueno, con una compatibilidad entre Ascasíbar, Paredes y Delgado que no se había visto en partidos anteriores, ni tampoco en la primera mitad, más allá del gran gol que hizo el ex Estudiantes, que era su primer partido contra el Pincha. Correcto, la ley del ex implacable. Qué cosa increíble, ¿no? Hay algo ahí de misterio, porque las brujas no existen, pero que las hay. Sí. Puede ser que siempre existe una ley del ex, ¿o no? El término lo acuñó mi amigo Miguel Simón, que habla de inexorable ley del ex. Y sí, tiene algo de inexorabilidad. Es increíble, digamos. Primer partido, el tipo juega contra su ex club y convierte. Un tipo que no convierte habitualmente, el ruso Ascasíbar. Sí, ahora marca más goles. De hecho, volvió a hacer un gol de área chica y de primera, como en Rosario, aquella vez de cabeza, acá con el revés del pie, un centro fuerte de Lautaro Branco, que él, digamos... Tenés razón. Que dije Lautaro Branco porque hay cosas del lateral brasileño que tiene Lautaro Blanco. Aquel Branco, no solo del bidón, sino un lateral izquierdo fenomenal, que pateaba de afuera del área, una cosa de locos. El mercado se rompe con Thiago Almada. Thiago Almada es un jugador muy, muy importante. 20 millones de euros. Sí, no sé si por la totalidad del pase. 50%. Por eso, ganándole la competencia a Flamengo, esto que también decíamos, y con razón, y a veces como consuelo, de no podemos competir contra los brasileños en términos presupuestarios. Bueno, River compitió y ganó. Thiago Almada, que en algún momento dijo que era hincha de Boca, Boca en algún momento lo quiso comprar antes de irse a Atlanta United, hasta incluso después de ese primer paso por el fútbol internacional, porque la carrera internacional de Thiago arranca en Atlanta United, después se va a Francia y llega a Botafogo y gana la Copa Libertadores. Y luego termina siendo contratado por el Atlético de Madrid, una carrera bastante particular, con algún conflicto con Vélez en su momento, pero en la es salida, un jugadorazo que llega a un club que realmente hoy lo necesita, pero como salvador. Ningún futbolista salva a un equipo, pero hoy Thiago no necesita solamente producir él, sino ser productivo el pegamento del equipo para que empiece a articularse. A jugar desde el pase, desde los toques cortos. Veremos si Coudet también tiene esa intención, dónde lo va a usar. Si Chacho va a salir de su rigidez posicional, que se nota mucho en este River, para darle más fluidez a algo que tiene Thiago Almada, que es tocar y moverse. El 10, el libre. Sí, que puede jugar por cualquier sector del frente de ataque, eso querés marcar. Y de la mitad de la cancha, o sea que podrá tener alguna responsabilidad de retroceder por un costado, la izquierda, por ejemplo, en la selección argentina,
Pero cuando Argentina tenía la pelota, Thiago Almada jugaba por el medio o por donde él Sentía. creyera y Eso, sintiera correcto. que podía hacerle daño al rival. Exacto. O sea, y en un equipo tan rígido posicionalmente como River, donde tenés a Colidio abierto por un lado, a Freitas del otro, bueno, ¿dónde lo va a usar? ¿Cómo lo va a usar? Enorme y fantástico desafío para un River que un Thiago Almada le puede dar un salto de Es un calidad jugador- en un momento muy importante. Es un jugador sistema, Thiago Almada. Él es el sistema. Entonces, Está bueno eso si que vas a decís. querer Ok. que Almada se adecue al sistema preexistente, no te va a funcionar. Ahora, si le vas a dar la llave, el liderazgo futbolístico a Thiago Almada, más allá de la plata que costó. Si a Thiago Almada juega así, hayas pagado 10, 15, 20 o 70 millones. Si lo traes es para que él sea el jugador sistema. Y bueno, vamos a jugar, vamos a tocar, dale. Acércate y jugá. Conducí. Movete. Claro. Paredes es otro jugador Ponete sistema. la 10, le diría. Con otro Andá, registro. hacelo. Con otras características. Pero Paredes es el jugador sistema de Boca. Sí, y a se nota. Casíbar, Delgado, Aranda, Flores, o sea. Se adecuan a lo que efectivamente exactamente. plantea Paredes en todo momento. Y aportan lo suyo, pero cuando River no tenía un jugador sistema, no son muchos, no abundan. Messi es otro jugador sistema en otra escala. Sí, en otra dimensión. Pero en Messi cualquiera es de todo los casos. el sistema solar, son todos los planetas. Sí, claro, lo que vos decías, Messi se fue a la derecha, se jugó de 7. Sí, pero ahí encontró la llave para hacer lo que hizo y el daño Exacto. que produjo en el Mundial, en partidos definitivos. Sí. Por eso te digo, o sea, como que hay una decisión de River, más allá de la inversión del presupuesto, que también es futbolística. Y el entrenador ahora tendrá que hacerse cargo de darle a Almada el liderazgo futbolístico. Porque Thiago es o líder o nada. O es jugador del sistema o sí, te puede resolver alguna cosa con alguna jugada, pero Almada llega a River para ser el líder del equipo. Desde el punto de vista futbolístico, Sí, obviamente está que perfecto la lo que capitanía es de está marcando. Otamendi, los mensajes importantes salen de Otamendi y de otros jugadores como Montiel, Acuña, campeones del mundo, Martínez Cuarta, formado en el club, pero el liderazgo futbolístico a partir de su primer encuentro tiene que ser de Almada. ¿Se supone que podría debutar en la Sudamericana la semana que viene? Claro, sí, sale todo bien, o sea, River juega en Colombia. Colombia con Contra Independiente Santa Fe. Sí. Partido que a todas luces tenemos una luz de ventaja en la previa, pero es fútbol. Después definimos de local, es fútbol. Y Sí. en el fútbol, qué sé yo, son 11 contra 11 y las negras juegan. Hablando del Mundial, ¿Qué? pero por otro lado. ¿Infantino? No. No, por suerte. Extranjerización de tierras. Sí. El partido con Inglaterra, las Malvinas son argentinas, Sí. la bandera, Sí. la supuesta campaña anti-argentina, para mí más de redes que de personas, Sí. el sentimiento de alegría de muchas cuentas de Twitter por la victoria de España, la teoría conspirativa de que el seleccionado tuvo que perder porque hubo órdenes de arriba. Había como un nacionalismo muy potente que trascendía lo político partidario. Sí, y la discusión técnica. La discusión técnica de... Y la discusión técnica, trascendía la discusión técnica y lo Perfecto, político partidario. perfecto. No nos remitimos estrictamente a los textos, había como En ese contexto, consignas. dentro de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el gobierno proponía eliminar porcentajes, dar por irrestricta la posibilidad de que extranjeros compren tierras. Correcto. O sea, dentro de un contexto en el cual también el gobierno en algún momento se montó con la campaña anti-argentina, con ese decreto de poder denegar visa, expulsar a extranjeros que hablen mal del país. O retirarlas. Correcto. En simultáneo, Residencias. y esta es una batalla comunicacional, que el gobierno evidentemente perdió y por paliza, y por eso tuvo que retirar ese capítulo. Correcto. O sea, ni 25% ni la totalidad, no hay modificación a lo que se votó hace unos años. En ese contexto, el gobierno pretendía que dentro de la ley de inviolabilidad de propiedad privada se les permitiera a los extranjeros comprar de manera irrestricta tierras argentinas. No había manera de que saliera bien. Si a esto agregás apoyos de artistas, deportistas, que nunca se expresaron políticamente, otros sí, pero que acá estaban todos unidos por la Argentina no se vende, que lo canalizó C5N con eficacia, al que tuvo ese
recurso de la idea de Argentina no se vende para plantear el tema de forma espectacular en lo que es la lógica de medios hoy, bueno, no digo que el proyecto no haya salido está bien, está perfecto. por ese videograph, pero evidentemente había como una sensación de, pero esto va a la en cual contra. se montan Nicky Nicole, se monta Lali, Claro, se monta Catriel. Pero esto va en Dillon. contra de lo que, de manera efervescente, vimos en la Copa del Mundo, el Licha sentimiento López. argentino, el Licha Martínez, nacionalismo, esto de nosotros contra todos. También es verdad que Samuel L. Jackson ayuda cuando dice que Argentina es uno de los países más racistas del mundo. Todos nos abroquelamos, hayamos votado a quienes hayamos votado, decirle, mira, Samuel L. Jackson, sos un actor del carajo, pero lo que dijiste es una reverenda pelotudez. Pero desde la A a la Z, rebatible desde cualquier lugar. Y no lo voy a tomar personal contra Samuel L. Jackson. Decir, No, che, está claro. Es una Comparto. pelotudez. Es una pelotudez. Comparto. Sí, el timing fue malo, la comunicación no fue mejor y el contexto además era harto elocuente, que no era para impulsar una ley de esta manera. Porque además hay una pregunta subyacente inicial que vengo haciendo y que nadie responde. ¿Por qué hay necesidad de modificar un tope que está en el 15% cuando vos tenés en manos de extranjeros apenas el 5% del total de tierras en el país? Coincido. ¿Por qué tenés que hacer una modificación? Porque sería más lógico decir, mira, está en el 12, estamos cerquita, ¿no? Esto está obturando que lleguen inversiones, que hagan procedimientos productivos. Pasa que en algunos departamentos de las provincias sí se llegaba. En Lácar superaba claro. el 54%. Hay departamentos o lagos. comunidades donde incluso el 80% de el territorio de una municipalidad está en manos de inversiones que son extranjeros no residentes argentinos. Ahora, Paulino, ese argumento vale para agosto, octubre, diciembre, enero del Correcto. 2032. Correcto. Acá estamos en agosto de 2026 y se acaba de jugar una Copa del Mundo en la que Argentina, entre otros rivales, le ganó a Inglaterra en semifinales. Sí. Perdió la final con España. Sí. Eso puso contenta a bastante gente o a distintas cuentas de Twitter, porque no es lo mismo gente que cuentas. Okay, muy bien. Apareció Samuel L. Jackson diciendo que Argentina era un país racista. Hasta Rosalía tuvo que pedir disculpas. Correcto. Porque le puso like a, no sé, un posteo creo de Mia Khalifa, hablaba de la perra, no sé, realmente esa parte no la tengo. Está bien, no te parece mucho igual. Pero este contexto... Pero es una gran canción La Perla. Claro, pero Obvio. este contexto era incompatible con el tema de permitirles a los extranjeros cuanto comprar más tierras. rige la pregunta por qué, frente a toda esa adversidad narrativa, un gobierno que ha interpretado la narrativa, el clima de época, sí, como pocos, por qué y pese a todo quiso impulsar a rajatabla con múltiples modificaciones, incluso cambiando los ejes de su propia ley, que establecía, como muy bien marcabas, que no haya ningún tipo de límite de la participación de compra por parte de extranjeros de tierras, ni tampoco de extensiones de tierras, incluso poniéndole un límite del 25%, Sí. como diciendo, bueno, está bien, ok, pero saquémoslo porque es indispensable que esté. ¿Por qué? ¿En base a qué proyecto, qué pedido, qué planteo, en qué circunstancias? ¿Y con por qué? por eso, y no sé, con una idea adicional, que vos le estabas dando más margen en el federalismo a las provincias, que vos seguías manteniendo la prohibición de que estados internacionales, o sea, estados extranjeros compren tierras de manera directa, o empresas que tengan participación de estados extranjeros o funcionarios públicos del exterior puedan comprar sin un doble conforme, es decir, la habilitación nacional y también provincial, con la sola oposición de una de las partes, por caso esa compra no iba a ser validada, no iba a ser ratificada. Sí, Y con un argumento adicional, perdón Juan Pablo, que la actual ley impide que vos compres más de 1000 hectáreas siendo extranjero. Y eso sí tiene más consenso y tiene más lógica de discutir. ¿Por qué 1000? ¿Por qué no 2000? ¿Por qué no 10.000? ¿Por qué sin límite? Claro. Porque hay proyectos en la Patagonia que vos requerís una extensión territorial mucho mayor que la que requerís en la Pampa Húmeda. Y eso no implica otra cosa que no sea la extensión necesaria para desarrollar determinados proyectos. Pistacho, arroz, qué sé yo, que requieren más extensión territorial que hasta siquiera 1000 hectáreas. Sí, ¿Me explico? y hasta incluso que Lázaro Báez tenga miles de hectáreas en la Patagonia, y todos sabemos cómo consiguió comprar esas hectáreas, no es un argumento a favor para lo que planteaba el gobierno. En todo caso, es un argumento en contra del propio Báez, que tiene un proceso judicial y quedó absolutamente verificado cómo tan irregularmente consiguió esas tierras a partir de su vínculo con la familia Kirchner. No me parece que sea un
concepto anti-argentino el tema de no permitir la incorporación de extranjeros para el desarrollo, para que entren más divisas. Creo que son dos cosas diferentes. Correcto. Más allá de que el país necesita inversión extranjera directa y ojalá tengamos inversión extranjera directa y hasta puedo plantear algunas discrepancias, disidencias profundas con algunos argumentos ecologistas que impiden, por ejemplo, que se desarrolle la industria del salmón en la Argentina. Digamos, o, la minería, o los hidrocarburos, o el fracking que en algún momento fue tan cuestionado. Y esto de, mirá que si no vienen acá, vienen a Brasil, o van a Brasil, Uruguay y Chile. Como diciendo, esta plata no espera, que es un argumento del gobierno para tratar de justificar y decir, no, lo que pasa es que está muy arraigado el nacionalismo en la Argentina y hay un sentimiento anti-extranjero. No me parece que sea así. No, pero de hecho no solo no es la discusión, sino que la discusión que se está planteando hoy, donde el gobierno finalmente fue exitoso, es en liberar las energías productivas para poder producir minería, hidrocarburos, ¿correcto? Y establecer un clima de época propicio para ello y legislación acorde. La discusión es a esa producción primaria si vos lo vas a industrializar y le vas a poner un plus. Y si eso va a implicar que Argentina además desarrolle una cadena de valor, con una cadena de valor que además le dé sostenibilidad a los proyectos y verdadero efecto derrame en las comunidades en las que queda asentada. Que no sea una extracción primaria y no mucho más que eso. Porque en Chile, por caso, se está viendo, en la zona cercana a Chile, en Mendoza o en San Juan, muchas camionetas con patente chilena, muchos trabajadores que provienen de Chile por el expertise, por el know-how, y que luego vuelven a sus países. Por supuesto, gastan también mientras están en la Argentina. Pero ahí hay una discusión sobre la industrialización de todo ese fenómeno, que me parece que es una discusión superior al estadio inicial de no poder hacer minería. No, sí, la podés hacer con los controles que corresponden. Sí, igual también hay un prejuicio antiminero que es anterior. Por supuesto, porque le ganó a la información, porque la minería eligió el camino casi del silencio después de la ley que les dio estabilidad fiscal en 1993, a partir de lo cual pudieron desarrollarse algunos proyectos mineros como bajo la lumbrera en Catamarca y otros. Lo que pasa es que esa licencia social vos la construís con explicación y con información. Se replegaron de eso, ganó el prejuicio, que la minería contamina, genera cáncer, te contamina la napa freática, que no va a haber controles acordes, que los controles van a ser muy débiles. Sí, también es verdad que cuando se intentaba... Todo lo cual puede ocurrir, pero con control no debería, no, a eso voy. Cuando se intentaba plantear esta discusión venía, en Sobrado, estás a favor de las mineras. Hay también... a veces un prejuicio basado en el sistema de creencias que te anula la posibilidad de debatir argumentos. Correcto. Y yo estoy en contra de la minería per se. Y porque hay una idea de ponerse al lado del débil, no del fuerte. No, también, y también nunca funcionaron del todo los controles. Si los controles hubiesen sido efectivos, tampoco hubiese existido una postura tan incongruente en algún punto. Pero es que a veces ni siquiera hubo controles porque no hubo comienzo de actividad. O sea, o esto de abajo la minería, Twitter for iPhone, como si no necesitaras minerales para hacer un teléfono, el cual vos usás. O sea, hay también... acá en la mesa que tenemos todos productos generados por la minería, todos. No hay un solo producto de los que están acá arriba de la mesa que no tenga mineral. De la computadora, la agenda, el portacelulares, los micrófonos, el termo, el mate. Dicho esto, los auriculares. A mí me parece que esta situación es diferente de ese prejuicio vacío. Esta situación es distinta y que tiene que ver con el contexto, la famosa batalla comunicacional y una situación que ya, de hecho, te plantea un parámetro para comparar. O sea, hay departamentos, como bien planteaba L, con un 54% de tierras en propiedad de extranjeros, pero el promedio del país no llega al 5%. Hablábamos con un historiador esta semana y él nos decía... Fantástica nota, además. La pedí para el canal, ojalá lo podamos conversar nosotros también. Fantástica. Muy claro. Es decir, el problema no es que se pueda subir a 25%, porque hay tierras áridas, hay tierras inservibles para ese tipo de proyectos, que pueden servir para otra cosa, en las cuales los extranjeros no están interesados. Pero hay otras que sí, y podés tener
como en el caso del ACAR, y planteaba unos cuantos más, departamentos con un porcentaje mucho más alto. En el caso del ACAR, 54%. O sea, encima, mostrás los glaciares, las fronteras, los lugares más bellos del país, y ahí sí tenés la batalla comunicacional. Reservorios de agua dulce, los acuíferos. Artista como Stine Tues, el que no tiene, digamos, una militancia política, dice Argentina no se vende. Lisandro Martínez, jugador del seleccionado, hace muy poquito Argentina jugó ayer contra Inglaterra. Sí, Licha tiene una militancia en todo caso más cercana al peronismo histórica, pero en cualquiera de los casos todos pueden opinar. Catriel, Dillon y muchos otros artistas más allá de Lali por su compromiso incluso. Para todo surge la ley de tierra, vos sabés, en 2011, equivocada, no equivocada, cuando se discute que en La Rioja iban a comprar una ciudad, ¿se acuerdan? Sí. Iban a comprar una ciudad que incluía la compra de esa ciudad, incluía ese pueblo entero, la escuela, la plaza central, la capilla. Todo eso iba a quedar bajo la tutela de un empresario que dijo, yo quiero esto, me encanta, me parece formidable, lo quiero comprar, mi plata no vale, diría. Entonces ahí empezó una discusión, ¿es posible vender toda una ciudad? Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero ese fue uno de los debates iniciales. Después aparecieron límites de hasta 1000 hectáreas que nunca entendí, creo que deben ser revisados, pero sí hay una pregunta que el gobierno originaria no está pudiendo responder de manera asertiva. Si hoy tenés un 5% en manos de empresarios internacionales o de personas extranjeras, de ¿por qué querés elevar un tope que marca que hasta un 15% vos podés vender? Teniendo la posibilidad de triplicar la cantidad de tierras en manos de extranjeros en los próximos años. No es que te estás limitando y que los extranjeros no pueden venir hoy. Sturzenegger puso un ejemplo pésimo. Dijo, tengo un empresario tambero cuando estuve no sé qué, que no puede venir a Argentina a producir. Mira, un tambo son 100, 200, 300 hectáreas, no sé cuántas hectáreas. Miles de tambos de pocas hectáreas. O sea, no ese es el argumento, no es por ahí. No. La mala explicación del gobierno juega en contra también. Absolutamente. Agustín Jiménez, que es un especialista en redes y asuntos digitales, hizo un posteo en Twitter siempre, nunca X. Dice, el capítulo de tierras... Al fin alguien que dice Twitter como yo. Porque es un viejo cuando digo Twitter. Gracias, querido Juan Pablo. Muy bien. Capítulo de tierras, el capítulo de tierras no se cayó en el Senado, se cayó antes en las redes sociales. 204.300 posteos sobre la ley de tierras en menos de 7 días. Casi 100.000 tweets el miércoles en la víspera de la sesión. Ese mismo día, el gobierno lo retiró del temario. La campaña arrancó en cuentas chicas argentinas politizadas y ONGs, no en medios masivos ni en despachos políticos. Se sumó luego la capa de medios de comunicación y explotó con posteos de Lali, Tini, Dillon, Nicky Nicole y hasta Lisandro Martínez en Instagram, con reels e historias compartidas. Una vez más, el combustible fue una de las emociones que más alimentan a los algoritmos. El orgullo nacional, lo visceral y la argentinidad intensa. Publicidad de Fernández Branca, el país más intenso del mundo antes de la Copa del Mundo. Me encanta. Y este país lo es. La data digital cuenta la secuencia completa. El eje extranjerización fue el más voluminoso y el peor valorado de toda la conversación, mientras soberanía fue el único concepto con saldo positivo. Mira la curva en la pantalla que estamos viendo para los que nos ven en Canal 85 y en YouTube. Es extraordinario lo que estás narrando. Más 45,6 de sentimiento neto. Reputación digital sobre más de 109.000 publicaciones. La conversación fue un monólogo. 1.220 publicaciones en contra, 73 a favor, 26 millones de visualizaciones. Y el 52% de las interacciones concentrado en los últimos 7 días, fuente Q-Social. La curva de radar, herramienta interna de tendencias de Twitter, muestra exactamente esto, una cascada acelerando hacia la votación. Vamos a lo analógico. El 77% de los argentinos está de acuerdo con limitar la compra de tierras por extranjeros. Subán Córdoba, 1.400 casos. Y algunos no saben que hay una ley, la del 2011, que permite hasta 15%. Y acá, al principio, quería habilitarse de manera irrestricta y después se bajaba a 25% con la facultad de las provincias de intervenir. Que es la ley o la legislación que rige en Brasil. Claro. Ya estábamos eligiendo como, mirá vos, otra de las paradojas en el contexto en el que está la relación diplomática entre Argentina y Brasil, la legislación comparada que elegíamos era la de Brasil. Mirá. ¿No es cierto? Curioso. Y la política leyó el clima y lo alimentó. El tuit de la senadora Fernández Agasti, hábil, astuta. ¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada? 32 semanas de gestación, correcto. Sumó una capa emocional
Massa menos de 48 horas para la sesión, mientras el oficialismo porteaba votos que se le escapaban por hora, porque los diputados decían, o los senadores, ¿cómo vuelvo a mi provincia si voto esto a favor? Una cosa más importante que todo eso, que está muy bien, has hecho un raconto espectacular, me sumo. Ayer Figueroa dijo estoy en contra. Pasa al Acua, que rompe con Rovira, dice estoy en contra. Ayer Sáenz, el gobernador de Salta, aliado, sí. Flavia Rollón era un voto clave, en principio iba a estar a favor. Mayán dijo estoy hablando y ella dijo que estaba revisando la posición. Sáenz dijo no estamos de acuerdo con esta ley. Majalil, que históricamente vota con el oficialismo, dijo yo a esta ley no. Reforma la Carta Orgánica del Banco Central, sí. Desdoblar elecciones, no, lo voy a hacer en conjunto. Yo no voy por la reelección. Claro. Impulso a Saadi. Pero fue toda una especie de cóctel explosivo. El radicalismo sacó un documento pidiéndole a los propios senadores radicales, muchos de los cuales estaban dispuestos a apoyar, que tampoco acompañen. Mira, Agustín Jiménez dice, cuando las redes, las encuestas y el Congreso miden lo mismo, el desenlace deja de ser sorpresa. No siempre pasa esto, pero acá no hubo y el gobierno equivalencia. Correcto. Pierde en el ámbito en donde hasta acá siempre vino ganando todas y cada una de las batallas. La de Adorni también la perdió ante la evidencia de los hechos. Acá claro, yo creo correcto, que hay una discusión, correcto. hasta incluso el gobierno puede tener un punto, un argumento, sí, en la discusión de ideas, imposible en la Argentina, pero tratamos de hacerlo acá en este programa y en esta radio, te la tomo esta. Los algoritmos actuales, dice Agustín, premian más que nunca al contenido emocional que genera respuestas. Y en la Argentina ninguna emoción rinde más que la identidad. Cuando una narrativa cumple todas las capas de participantes, cuentas chicas, conversación, medios, artistas y deportistas en redes, y en poco tiempo, todo esto pasó en menos de una semana, la agenda ya no baja de los medios a la gente, sube del feed a las redacciones y de ahí al Congreso. Es un tremendo posteo de Agustín Mario Jiménez, con quien hemos charlado y seguramente volveremos a hacerlo, que tiene una agencia digital, una productora audiovisual y una heladería. Pero es muy... Más allá de irte a buscar el helado, querido Agustín, te voy a requerir para una buena charla. Por recomendación del amigo Juan Pablo Barsky, tenés que estar en la pantalla de la Nación Estatal. Me parece extraordinario. Extraordinario. Porque tiene una serie de datos muy relevantes. Marcaste lo de la identidad. Hay cosas que nos identifican, que son caras al sentimiento de muchos. Una de ellas es la idea de que la Argentina es vulnerable, de que la Argentina, o que vienen por los recursos naturales en la Argentina, que lo que nos hace distinto, nos hace apetecible, es justamente lo que nos condiciona más en las negociaciones. Y yo creo que hay un tema adicional preexistente ya en el prejuicio que no dejaría de tomarlo en cuenta. Hay una idea de que la alianza estratégica con Estados Unidos, en los acuerdos lineales con Trump, Argentina está cediendo los recursos naturales a favor de Estados Unidos en desmedro de China, en términos geopolíticos, y que eso lo está haciendo a cambio de dólares. Por eso intervino el puerto de Ushuaia, lo tiene intervenido hace más de 3 meses. Nadie descarta que allí pueda ponerse una base naval de Estados Unidos, mirando a la Antártida. Fue la general Richardson hasta allí, en el gobierno de Alberto Fernández, fue el general Nuevo, también bajo el gobierno de Trump y con el presidente Milei. Y hay una discusión por los minerales críticos de las tierras raras, que Argentina también está en el club, y parecería todo marcar que la impronta de Peter Lamelas, o Lamelas, con ese, Lamelas, a veces se la saco. Porque tenés a Coco Lamela. Eso, Coco Lamela. A Eric Lamela. A Eric. Este es Peter Lamelas. Eso, Peter Lamelas. Plural. Cuando explicó en el Senado cuál iba a ser su rol como embajador en los Estados Unidos, dijo, yo quiero los acuerdos con los gobernadores, ni siquiera con el porque son los dueños de la tierra. Bueno, vos tocaste hoy... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En tu comentario, lo que está pasando en Neuquén, con la amenaza al retiro de visa, y Euge Mucio lo preparó, va a ser el tema económico de la mañana. Sobre la CALF, la Cooperativa Eléctrica de Neuquén Capital, extraordinario, por un acuerdo eventual con Hawái. Además dejaron todos los dedos marcados. Todos. Mensaje en WhatsApp. Una locura. Va a haber un documento pronto de la Federación de Cooperativas. Sí. Ha escalado, se le ha pedido a Cancillería una mediación. Yo creo que va a tener que haber una explicación oficial porque el país de la libertad no puede hacer eso. Son las 10:32. Sí, yo te quiero liberar, claro. No, al revés. Yo te quiero liberar a vos. Al revés. Pero Trump va a dejar de ser el presidente de Estados Unidos. Trump va a dejar de ser presidente de Estados Unidos en enero de 2029. Correcto. Pase lo que pase, las elecciones van a ser en noviembre del 28 y Trump no puede
presentarse, pues ya tuvo 2 mandatos, aunque no hayan sido consecutivos. Salvo que cambie una de las máximas de la Constitución norteamericana. Y cualquier candidato del MAGA, Marco Rubio, J.D. Vance, el que vos quieras, no es Trump. Correcto. Y hay mucho del clima de época que se va a ir con Trump, Sí, porque señor. Trump lo representaba como candidato antes de ganar la elección en 2016, como opositor luego de perder en 2020, con el asalto al Capitolio en 2021, con lo que fue la presidencia de Biden que terminó Kamala Harris, con su vuelta, con un triunfo contundente. Hay mucho del clima de época que es Trump. Pero Trump se va a ir. Y ya no va a haber una chance de que regrese como en ese mandato de Biden, cuando Trump perdió la presidencia, pero no el protagonismo. Y no falta mucho. O sea, así como Osvaldo Príncipe decía, 1 minuto es mucho tiempo en boxeo, en un round de 3, todavía, digamos, tenemos 2 años completos de gestión de Trump. De hecho, ahora recién va a ser la elección de medio término. 29 meses. Es mucho. Pero al mismo tiempo es poco para los procesos históricos. Definitivamente. ¿Qué va a pasar con este clima de época cuando su principal responsable y artífice ya no esté en el poder? Debería cambiar. Debería cambiar. ¿Sí? Porque son liderazgos que atentan contra la institucionalidad de Estados Unidos histórica, que socavan las instituciones de una manera determinante y que convierten en poco previsible al que debe ser más previsible de todos, que es el rector. En general, ¿qué buscas del líder? La previsibilidad. Que tenga sorpresas, sí, pero no que sea imprevisible. Que lo único que sea perdurable es el cambio permanente. Y que no sabes para dónde va a salir. Y que todos los días dice una cosa distinta, todo grandilocuente, todo es finito, todo es final. Voy a terminar con una civilización por completo. Hizo 19 amenazas a Irán desde el arranque de la guerra en el 28 de febrero. El mejor ministro de Economía de la historia. El mejor presidente de la historia. Los procesos históricos, o sea, uno puede decir que esta selección es la mejor de todos los tiempos, pero tiene una historia de 8 años. Ganó 2 Copas América, un título del mundo, llegó a una final, la finalísima. Pero el mejor presidente de la historia, digamos, primero tiene que haber terminado su mandato o debe, digamos, haber generado un clima. ¿Pero para qué? O sea, si podés evaluar positivamente la gestión sin decir es el mejor presidente de la historia o el mejor ministro de Economía de la historia. O sea, no es bajarle el precio a la gestión si decís, che, mirá que hay un proceso histórico en desarrollo, que hay un montón de cosas que están pasando. Pero bueno. Hasta yo creo que una cuota de humildad vendría bien, sería más empática. También, eso si querés desde el lado... comunicacional. Sí, no sé. sí, pero no importa, pero desde el lado del proceso histórico, o sea, recién arranca esto. Recién arranca, por eso te digo, o sea, hay un momento en el que este clima de época va a terminar. Porque además es muy difícil soportar tanta intensidad. Es la propia intensidad la que te marca un límite. Claro, y yo creo que como a cada acción siempre le viene una reacción, va a haber una reacción en ese contexto. Sí. También va a haber una reacción de un conjunto mayoritario que ponga límites a los estilos. En general suele ocurrir, no creo que sea la excepción. No. Estamos imbuidos de una lógica que parece ser la lógica que marca el ritmo, el tiempo, los debates. Yo creo que eso no es perdurable de manera eterna. De hecho, creo que hay muchos que empezaron a apartarse de lo que parecía que no te podías apartar, que empiezan a poner límites a la tecnología. Hay países que empiezan a limitarlo. Finlandia dice, saquemos los celulares incluso de la escuela secundaria. No tengamos tablet. Volvamos a leer, escribir, saberes básicos y a partir de allí construir con inteligencia emocional cómo nos desenvolvemos y cómo afrontamos la vida. Los mismos desarrolladores de la inteligencia artificial firmaron un comunicado pidiéndole al gobierno de Una Estados pausa. Unidos, claro, que los regule. Y que porque una pausa. La tecnología está avanzando mucho más rápido de lo que la sociedad se puede adaptar. Y con un control que además tampoco ellos dicen poder Tener, garantizar claro, que tal tengan. cual. Exacto, correcto. No sé, yo creo que es un debate. No tengo la respuesta, Juan Pablo. Para mí esto es un misterio. Me apasiona develar el futuro. Yo no sé si es viable esto de retirar las computadoras, los celulares. No, creo que es viable como método para la instrucción en un momento determinado, no de la vida de las personas, pero hay momentos, hasta circunstancias incluso que hacen de bien. chicos de 16 años, de 14.
No lo veo tan sencillo. Mira, yo encuentro chicos en distintos ámbitos donde me muevo que no leen libros. No tienen la capacidad porque no tienen la paciencia. No tienen la paciencia. Pero no sé si quitarle el celular les va a permitir tomar el contacto y el camino de la lectura. No lo tengo claro. Creo que o puede ser una condición tal vez necesaria, aunque no sea suficiente. Al menos administrarlo. Está probado científicamente que más tiempo en los celulares, menos tiempo que hay más hiperestimulación, que hay más aburrimiento, más minutos en TikTok, más horas en TikTok. Todo eso parece indicarte que todo tiene que ser de 30 segundos, 20, porque me aburro. Y los chicos necesitan aburrirse para ser creativos, necesitan aburrirse para crear, para aprender. Los adultos también. Y los adultos también. Muy bien, lo dijiste, perfecto. ¿Qué es esto de tener todo tabicado? Casi estamos haciendo un reclamo al aire de nuestras agendas. Sí. Que además empieza por lo que depende de uno, ¿no? Efectivamente, correcto. Querido Paulino, un placer. Como siempre. 10:38. Cómo fluye esta zona mixta. Me encanta. Somos dos que lo disfrutamos y mucho. Y muchos también del otro lado por lo que escuchamos, así que muchas gracias. Gracias, Ele, como siempre, un placer. Juan Pablo. Hasta mañana, querido Paulino, hasta mañana. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie.